¿Cómo están todos? Bienvenidos y bienvenidas a Futuro 360. Nos vamos rapidito porque este capítulo está lleno de nuevos y fascinantes contenidos. Y vamos a partir con este fantasma de la crisis alimentaria que ha significado, por un lado, la guerra en Ucrania y por otro, la enorme variabilidad climática que existe tanto en el hemisferio norte como en el sur a propósito del cambio climático. Ambas cosas amenazan con esta expectativa que tenemos los humanos de superar la barrera del hambre a nivel global, por supuesto. Los detalles de qué está pasando en esta materia, cómo vamos y lo complicado que estamos, los trae Camila Guía en el siguiente informe. La realidad climática, los conflictos bélicos, el aumento de la población a escala global nos ponen desafíos sobre los sistemas agroalimentarios tremendamente. El segundo objetivo de desarrollo sostenible de la ONU es terminar con el hambre a nivel mundial para 2030. Sin embargo, los efectos económicos de la pandemia, la reciente salida de Rusia del acuerdo de granos y las olas de calor en el hemisferio norte generan la tormenta perfecta para no lograrlo. Y peor aún, son elementos que podrían poner en riesgo la seguridad alimentaria global. De acuerdo a la definición de FAO, estamos hablando de asegurar en cantidad y calidad los alimentos para una población. De acuerdo al último informe de la FAO sobre el panorama regional de seguridad alimentaria y nutricional, los índices de subnutrición, es decir, de personas que comen menos de lo que el cuerpo necesita, aumentaron tras la pandemia, pasando del 8,0 en 2015 al 9,3 en 2020 y al 9,8 en 2021. El mismo informe advertía de los riesgos de la guerra entre Rusia y Ucrania. La Federación Rusa y Ucrania son esenciales para la seguridad alimentaria mundial. Históricamente han representado aproximadamente el 30% de las exportaciones mundiales del trigo y cebada, una quinta parte de todo el maíz y más de la mitad de todo el aceite de girasol. Por mi parte, sigo comprometido a facilitar el acceso sin trabas a los mercados mundiales de productos alimenticios y fertilizantes tanto de Ucrania como de la Federación Rusa y brindar la seguridad alimentaria que todas las personas merecen. En ese lugar del mundo se produce una buena cantidad de los cereales, no solo de trigo, sino que también de maíz. Por una parte, bajar la producción local, producto de la guerra, ¿cierto? Por otro, no hay flujo de salida en los puertos. Se genera todo un desequilibrio en los abastecimientos a escala global. Mientras la guerra entre Rusia y Ucrania ha aumentado los niveles de inseguridad alimentaria por el protagonismo de estos países en la producción de cereales, el Banco Mundial proyecta que 670 millones de personas seguirán enfrentando hambre para 2030. A esto se le suma como inconveniente un efecto climático histórico. Esta ola de calor no hizo más que empeorar la vegetación de las propias plantas. Las plantas para su desarrollo requieren mucho de temperaturas correctas para cada especie. Por lo tanto, si tenemos temperaturas más altas o más bajas, estas van a alterar su capacidad de producción. Y la planta tiene muchas herramientas para controlar la temperatura, pero dentro de un rango específico. En Chile, según la Estrategia Nacional de Soberanía para la Seguridad Alimentaria desarrollada por el Ministerio de Agricultura, la inseguridad alimentaria moderada o grave alcanza el 17,4% de la población total. Es decir, más de 3 millones de personas no tienen acceso regular a alimentos suficientemente nutritivos. Es importante destacar, por ejemplo, que el quintil de menor ingreso en Chile consume un 42% de sus alimentos. Las calorías provienen del pan, de las harinas, de las pastas y de los granos. En cambio, el quintil de mayor ingreso en Chile solo el 27%. Entonces, por lo tanto, ¿a quién le va a afectar más? Eso es la gente que tiene menos recursos en nuestro país. Para anticiparse un escenario complejo, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria está estudiando los tipos de cultivos que mejor se adaptan a escenarios climáticos anómalos, mediante los programas de mejoramiento genético en los que el trigo, la papa y el arroz ya son parte del estudio. Esta realidad climática, quiero ser enfático en eso, esta realidad que nos toca vivir como generación, tenemos que enfrentarla desde la ciencia. Se están hoy día realizando una serie de investigaciones en apoyo, en colaboración con las principales universidades de Chile y también con una red internacional para lograr identificar a los mejores individuos dentro de una especie que toleren esta incidencia. Se conoce como adaptación climática, en este caso llevada a la agricultura, lo que ya representa una oportunidad en otras partes del mundo.
Nosotros esperamos la temperatura alta, porque nos sirve bien para que los dátiles maduren rápido. Algunas plantaciones se quemaron porque no aguantaban la alta temperatura, pero las palmeras aguantan el calor. Tenemos que ser capaces de alimentar a los 9.000 millones de personas que están proyectadas al 2050, pero esta producción de alimentos tiene que venir de una matriz productiva idealmente carbono neutral al mismo año. Rusia asegura mantener conversaciones con Turquía para retomar el acuerdo de granos, buscando una alternativa para asegurar el suministro. Un asunto relevante que a los factores políticos suma diversos factores climáticos que pueden generar riesgos e incertidumbre para la alimentación global. En el clima tenemos cotidianamente noticias de Dulce y de Agraz. Por un lado, un presupuesto multimillonario para poder resguardar la biodiversidad a nivel global, la mejor calidad del aire en la región metropolitana y es lo bueno, digamos. Y por otro lado está el intenso debate constitucional que tiende a borrar, no con el codo, sino con una aplanadora, los pocos logros que habíamos tenido hasta ahora en materia medioambiental. Por eso queremos aprovechar que tenemos aquí al subsecretario de Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, para hablar de lo dulce y de lo agraz. Bienvenido, Maximiliano, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Paloma, un gusto conversar contigo. Quisiera partir por lo agraz. Está muy complicada la discusión constitucional, en parte porque el texto que el Comité de Expertos ya había evacuado ya era poco, era acotado respecto de toda la enorme cantidad de temas de los que tenemos que hacernos cargo en materia de medio ambiente en medio de una crisis climática, ¿no? Y sin embargo, lo poco que se dejó por parte del Comité de Expertos está hoy día siendo como arrasado y reemplazado por algunas medidas bastante poco prometedoras. Y me refiero específicamente a, por un lado, una actitud muy negacionista respecto del cambio climático y por otro lado a la posibilidad de aprobar nuevas concesiones para hidrocarburos, para gases e incluso la posible determinación de dejar indefinidamente las concesiones mineras. Quisiera saber desde su cartera cómo se reciben estas noticias. Bueno, la verdad son malas noticias, es preocupante. Una constitución escrita el año 2023 con la evidencia científica y además con la vivencia cotidiana por parte de la ciudadanía de que la crisis climática está aquí y está afectando la vida de las personas, afectando también la biodiversidad mundial y nuestro país no es la excepción, teniendo además en poco tiempo eventos meteorológicos extremos. Aquí que han pasado en los últimos meses, la verdad es que es bien preocupante que una constitución no reconozca la necesidad de la acción climática por parte del Estado. Hace poco, de hecho en julio salió una encuesta que 7 de cada 10 chilenos ya declaran que su vida está siendo afectada por la crisis climática. Por lo tanto, con los compromisos internacionales además que nosotros hemos suscrito de alcanzar la carbono neutralidad al 2050, la verdad es que es preocupante, no hay espacios para negacionismo. El negacionismo no es solo negar la crisis climática o el efecto humano en el cambio climático, sino también, intentar dilatar o impedir también la acción climática. Y la verdad es que una constitución justamente que reconozca la necesidad de acción climática por parte del Estado hace que esta acción sea transversal, que es lo que necesitamos hoy en día. La acción no es solo el Ministerio de Medio Ambiente el que tiene que impulsar estos cambios. Por ejemplo, la adaptación, la infraestructura de adaptación, el Ministerio de Obras Públicas, de Agricultura, tiene mucho que decir, de vivienda. Entonces, por eso nosotros creemos que debe estar en la Constitución reconocido. La gran pregunta, porque la Constitución es una declaración, es un norte, que en este caso parece más bien un viaje al pasado, ¿no? Pero la gran pregunta que nos hacemos los ciudadanos es de qué manera esto va a operar. Imaginemos que esta Constitución en estas condiciones se llega a aprobar. ¿Cómo esto impacta a, por ejemplo, un gobierno como este o como el que vendrá, que me imagino tendrá más sentido común respecto del cambio climático? ¿Cómo actúa un gobierno con una Constitución que no lo habilita? ¿Va a ser eso un problema en la gestión o no? Bueno, nosotros
tenemos la ley marco de cambio climático, pero para lo que yo creo que es importante entender que muchas constituciones van a ir reconociendo la crisis climática y la necesidad de acción del cambio climático. Para nosotros es perder una oportunidad muy importante que una constitución escrita el año 2023 no reconozca esta acción, no reconozca la necesidad de que es una tarea de todo el Estado. Claro, al menos va a entorpecer la implementación, porque la Constitución tiene un rango mayor que la ley, pero en el fondo uno puede declarar inconstitucional algo. También y por lo tanto, cuando uno se empiece a mover y alguien declara inconstitucional, va a entorpecer la gestión. Y esto es especialmente preocupante con los segundos aspectos que tú mencionabas también, la votación posterior respecto a las concesiones en hidrocarburos, también digamos, a la privatización, a habilitar la privatización de nuestros bienes naturales, de nuestros bienes comunes naturales. Esto ni la Constitución de Pinochet ni nuestra Constitución vigente fue tan lejos en la materia. Sí, la Constitución vigente no permite que los hidrocarburos sean concesibles, también limita mucho las concesiones en los bienes nacionales de uso público. Entonces, un país que está comprometido con la descarbonización, con lograr la carboneutralidad al año 2050, permitir la privatización de nuestros bienes comunes naturales, de los hidrocarburos, es bien preocupante. Y igual es interesante la declaración que hizo Luis Silva, primera mayoría justamente de los representantes de los republicanos, y dijo: aunque no formo parte de esta comisión, puedo dar fe que la cuestión de cambio climático formaba parte del paquete más amplio que se había negociado, y ante el incumplimiento de una de las partes, se cayó también en este resultado, en el fondo. De alguna manera él dice que esto fue como un efecto de una negociación que no llegó a puerto en los términos que se había acordado, y por lo mismo dice: tengo fe de que en el Pleno se pueda reponer. O sea, aquí hay una promesa, digamos, que ojalá se pueda cumplir, así que esperemos que haya sido solo un error de los negociadores ahí y que sea simplemente una etapa de la negociación y no el resultado final, porque sería bastante grave, ¿no? Es de esperar, claro. Hasta el momento, la verdad, la situación es bastante preocupante. Ojalá se pueda enmendar del mismo modo que, bueno, la misma ONU el año pasado reconoció el derecho humano a un medio ambiente limpio, sano y sostenible. Y por lo tanto también el estándar de protección, nosotros esperamos que, insisto, una constitución escrita del año 2023 esté a la altura de los desafíos ambientales que tenemos como país y a escala global. Nosotros también. Vamos a retomar este tema en todo caso porque es un tema demasiado complicado y profundo. Vamos a hacer un especial constitucional para ver cómo va la discusión en materia de medio ambiente y que los ciudadanos podamos presionar, como lo hacemos en las respuestas de los distintos estudios y encuestas que plantean que los chilenos o en su top 5 o en su top 10 tienen a los problemas de medio ambiente. Así que ya avanzaremos en esa materia, pero quiero dejar un micro tiempo para las buenas noticias, subsecretario. Cuéntenoslo usted mismo, esta posibilidad que tenemos hoy día de manera efectiva de hacer protección de biodiversidad. Sí, bueno, la verdad, en esta materia para nuestro país han sucedido buenas noticias. El año pasado fue la conferencia de partes de la Convención de Diversidad Biológica. Estuvimos ahí como único medio chileno en la COP15 de Canadá. Buenísimo. Y ahí justamente se aprobó la creación de un fondo. Yo estuve hace un par de semanas en Canadá, en Vancouver, en la 7ª asamblea del GEF, que es el Fondo Mundial del Medio Ambiente, que justamente financia la implementación de compromisos ambientales internacionales en los países, la implementación, por ejemplo, de la Convención Marco de Cambio Climático, la Convención para la Diversidad Biológica, y en esta asamblea se aprobó la creación de un fondo, y tanto Reino Unido como Canadá ya hicieron las primeras donaciones de $160 millones, y eso para nuestro país, que está comprometido, estamos comprometidos con el marco global de diversidad, que es proteger el 30% de nuestro territorio, el 30% de nuestro maritorio, y además con este es el desafío mayor que tenemos como país. Nosotros en materia de estos porcentajes, la verdad es que estamos bastante bien, pero en cuanto a representatividad de los ecosistemas a proteger, no. Y eso también se encuentra recogido en el marco global de biodiversidad. Voy a tratar de traducirle lo que acaba de decir al lenguaje ciudadano. Efectivamente, nosotros tenemos vastas áreas protegidas tanto en el mar como en la tierra, y en ese sentido a veces incluso sobrepasamos las expectativas globales a 2030,
pero no en aquellos lugares que tienen alto endemismo o alto valor de biodiversidad, que en Chile hay muchos y aportan mucho, por ejemplo, las turberas, Claro. que no están bajo protección, y otros ecosistemas. De hecho, está muy concentrado. Durante los últimos años hemos protegido mucho la zona sur, Patagonia, donde, claro, el patrimonio natural es conmovedor. Hay especies también que necesariamente tenemos que proteger, y por ese lado bien, pero se nos ha olvidado un poco la zona centro y la zona norte de nuestro país, donde hay ecosistemas frágiles también de importancia y de relevancia mundial de conservación, y por lo tanto ahí también queremos avanzar. Algo que mucha gente no sabe es que la zona central, donde vivimos prácticamente la mayor parte de la población chilena, es donde está este bosque esclerófilo, que existe en 5 lugares del mundo, y Chile es uno de esos 5 lugares y tiene características muy particulares, está muy amenazado porque todos vivimos acá y nos cuesta mucho coexistir con estos entornos. Esta es una zona donde se deberían hacer esfuerzos particulares en proteger puntos de alta diversidad de bosque esclerófilo, por ejemplo. Justamente. Pero hay un tema que me parece bien importante, y es que si bien Chile declara proteger, para Chile proteger efectivamente es muy difícil, porque hay mucha plata que se necesita hacer para que la declaración se convierta en realidad. Tenemos buenas intenciones, pero mal financiadas, para decirlo súper en español. Y ahí me encantaría entrar un poco tanto en la donación de Canadá y Estados Unidos como en la meta local, ¿no? Primero, ¿cuál es el monto que deberíamos tener como humanidad para financiar nuestra meta de proteger la biodiversidad al 30%? ¿Sabemos ese número? No está puesto el número a escala global. Sí, yo creo que para nosotros como país, sin duda, tenemos este desafío en cuanto a la representatividad de ecosistemas a proteger, avanzar en más protección de los ecosistemas de la zona centro y norte. Y otro desafío importante justamente es la gestión de las áreas protegidas. O sea, nosotros hemos declarado muchas áreas, pero en términos de gestión, de protección efectiva, ahí nos falta bastante, y ese es nuestro compromiso. Para eso tenemos también una muy buena noticia. La última vez que estuve acá, hablamos también unos minutos sobre la necesidad de contar con un servicio de diversidad de áreas protegidas. Está en la recta final de su tramitación. Hoy ya, de hecho, esta semana se va a publicar en el Diario Oficial, y ahora el tremendo desafío de implementar este servicio que nos va a permitir avanzar en aquello, con financiamiento tanto público y también, por cierto, con el fondo que se ha creado desde el Fondo Mundial de Medio Ambiente. Subsecretario Maximiliano Proaño, siempre nos quedamos cortos porque la tarea es demasiado grande, pero que le vaya lo mejor posible en esta materia. Hay mucho por avanzar, así que esperamos tenerlos con otra buena noticia. Muchas gracias, Paloma. Un gusto. Por eso quisimos terminar con lo bueno, porque lo malo era demasiado malo. Sí. No hay que bajar pero tanto estamos el trabajando muchísimo en la implementación de SBAP, pero implementación del Ley Marco Cambio Climático, Ley REP y el Acuerdo de Escazú, así que tenemos muchas tareas por delante. Así es, Chile tiene una gran ambición global. La tuvo durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, la tiene ahora durante el gobierno del actual presidente Gabriel Boric, y esperamos que siga siendo voluntad de los chilenos y chilenas a nivel internacional mantener esa ambición climática, que además ha significado enormes retornos para nosotros como marca internacional y como uno de los probables proveedores de energía renovable hacia el futuro, entre otras varias soluciones que se están generando sostenibles para el futuro de la humanidad y de Chile. Así que que la naturaleza nos inspire y vayamos por el camino correcto, mientras nosotros nos vamos a comerciales y volvemos con más. El mundo del medio ambiente, gracias a las noticias que hemos tenido durante este julio, ya sabemos que está muy acontecido. Es nuestro mundo, no es un mundo distinto del nuestro. Nosotros somos las poblaciones que estamos afectadas por las extremas olas de calor, pero también por los eventos climáticos cada vez más fuertes, y sabemos que todo esto está relacionado directamente con el calentamiento global. Pero hay muchas tareas que al mismo tiempo tienen que ser hechas para poder frenar estos impactos y disminuir nuestros riesgos, y todas ellas tienen que ver con muchas maneras diferentes de mirar el medio ambiente.
Hoy queremos hablar con Sara Larraín, directora de la Fundación Chile Sustentable. Es una organización que recientemente fue reconocida por la ONU justamente por promover el respeto de los derechos humanos y el cuidado de la naturaleza. Es una tarea en la que llevan muchos años y que hoy es más necesaria que nunca. Así que muchas gracias por estar aquí, Sara. Muchas gracias, Paloma. Partimos por felicitarte por este reconocimiento de la ONU en una tarea tan importante y me encantaría si pudieras explicarnos por qué la ONU reconoce esta gestión. ¿Cuál es la tarea concreta que los ciudadanos no sabemos que estamos recibiendo de organizaciones como la que tú diriges? Bueno, el premio es un premio a un colectivo, a 400 organizaciones que llevamos varios años solicitando que Naciones Unidas establezca un nuevo derecho humano, que es el derecho humano a un medio ambiente sano, limpio y sostenible. 400 organizaciones en el mundo. En el mundo. Y 2 o 3 organizaciones de África, digamos, entre ellas, pero el resto, que fueron las que tomaron la iniciativa, todos apoyamos. Por lo tanto, es el primer premio colectivo de Naciones Unidas, el Premio de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que empezó con un documento del relator especial el año 2020. Nosotros empezamos la campaña, iniciamos una carta, mandamos a la Comisión de Derechos Humanos, mandamos a la Asamblea General y bueno, y 3 años después recibimos este premio colectivo, que es un reconocimiento, yo diría, a toda la ciudadanía organizada que hoy día está trabajando en temas de descarbonización, en temas de protección de la biodiversidad, en temas de protección del agua, de protección de los glaciares, de protección de los defensores ambientales. O sea, yo creo que aquí hay un elemento muy relevante y para nosotros lo más importante es que se reconoce, como tú sabes, este derecho al medio ambiente sano, limpio y sostenible se reconoció por Naciones Unidas como un nuevo derecho humano fundamental. Es decir, si el año 2010 ganamos el derecho humano al agua y al saneamiento, el año 2020 y 2022 ganamos el derecho humano a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Y eso es importante porque eso da un marco internacional para que las constituciones, las leyes de medio ambiente, las leyes de derechos humanos, las leyes vinculadas a resolución de la pobreza, las leyes vinculadas a gestión de las aguas, etcétera, asuman que nosotros como seres humanos en este planeta, como tú decías, del cual somos parte, no tenemos ninguna posibilidad de tener una vida y una vida digna si es que no tenemos aire limpio para respirar, agua limpia para tomar, tierra para poder alimentarnos y cultivar. Entonces, es como tú señalabas al inicio, es parte de un reconocimiento de una demanda, que en el fondo es una demanda por la vida, es otro derecho a la vida expresado justamente en la protección de este planeta que es el que nos permite la vida. Ahora, es súper difícil tener esta conversación en estos días porque también estamos viendo esta oleada de gobiernos de extrema derecha que coinciden muchas veces con el paradigma más negacionista, que le da muy poca importancia al medio ambiente y que se refiere justamente a estas organizaciones como terroristas medioambientales, ¿verdad?, de una manera muy despectiva. Y estamos viendo que eso está avanzando en el mundo de forma muy consistente. Entonces, ¿cómo ves tú que podemos seguir en la senda de respetar lo acordado? Me refiero a los derechos humanos, me refiero al derecho humano al agua, a cosas que parecen obvias, pero que dejan de serlo cuando la política a este extremo se lleva los votos, en el fondo. Yo creo que lo que está ocurriendo hoy día es que, y siempre pasa, es una degradación de los sistemas democráticos. Cuando la verdad es que hay situaciones críticas o situaciones de guerras o situaciones en las cuales se alza el tema de la seguridad, en general aparece todo este tema vinculado al paradigma patriarcal de la protección, de una forma no justa, no horizontal, no dialogada. No hay un acuerdo social, sino que más bien se opta por una especie de imposición de un régimen en el cual la gente aparentemente se siente protegida, pero la verdad es que no lo está.
Entonces hay una construcción comunicacional de esta forma de política que es una vuelta un poco a lo patriarcal, pero es una vuelta a una vía que no tiene vuelta. Porque cuando nosotros vemos el sistema al cual pertenecemos, que es la biosfera, o sea, la Tierra, el planeta Tierra, es un sistema que vive porque los distintos elementos, el aire, el agua, la tierra, la temperatura, la fotosíntesis, etcétera, hacen que esto pueda seguirse sosteniendo, este sistema se sigue sosteniendo en el tiempo. Entonces, si nosotros como humanos imponemos unas ciertas tecnologías o unas formas de habitar o unas formas de relacionarnos, la verdad es que estamos siendo disfuncionales a cómo va funcionando la resiliencia de este sistema. Y es por eso que las mismas políticas públicas vinculadas a cambio climático o a biodiversidad habla de temas de mitigar daños o mitigar impactos, pero al mismo tiempo de adaptarnos a nuevas situaciones, a nuevas temperaturas, a el cambio digamos, de las temperaturas hacia los polos o a las olas de calor, o adaptar nuestras ciudades, adaptar nuestros puertos, etcétera, a aumento del nivel del mar o a temperaturas extremas. Entonces, todo va indicando de que si nosotros no tenemos una flexibilidad que tiene que ver con sistemas rápidos, flexibles, pero muy horizontales, en la medida en que todas las personas estén más o menos preparadas y con la misma información, es muy difícil no solamente sobrevivir, sino tener una convivencia democrática posible. Entonces, lo que está en juego, yo diría, es más bien o tomamos una opción de verdaderamente tender a que los sistemas políticos sean funcionales a los problemas que enfrentamos, o simplemente manipularlos de una forma en la cual no se responde al tema de fondo. Yo creo que estamos en esa situación hoy día. Ahora, aprovechando justamente esta conversación que tenemos a propósito del premio que ustedes recibieron y cómo esto se instala como un derecho humano, ¿de qué manera este reconocimiento podría influir en la actual discusión de nueva constitución que tenemos aquí en Chile? ¿Y a qué temas los ciudadanos y ciudadanas a los que nos importa cuidar el medio ambiente deberíamos estar atentos al momento de aprobar o rechazar la propuesta que se nos va a ofrecer en diciembre? Bueno, es súper complejo porque la verdad es que, si bien es cierto el texto anterior del proceso en el cual fueron todos electos los que escribieron la Constitución, avanzó en un marco temático vinculado al tema del medio ambiente al nivel de lo que hoy día es la legislación internacional, que es Convención de la Biodiversidad. La Convención de la Biodiversidad reconoce la naturaleza como un sistema de todos estos elementos del aire, el agua, la tierra, etcétera, que permiten la vida, entre ellos la vida humana, entre una de ellas, pero no solamente como la única, sino como una de ellas, reconoció el tema de la necesidad de que los sistemas de energía, los sistemas agrícolas se adapten a poder, digamos, vivir o mantener este sistema para las generaciones presentes, pero también para las futuras, y por lo tanto gestionar, cuidar, conservar. Si bien es cierto, la Constitución, digamos, el texto anterior era un avance importante, una modernización, incluso desde la perspectiva de la certeza científica de las políticas públicas, hoy día estamos en un retraso. Y estamos en retraso lamentablemente porque los expertos seleccionados, la verdad es que eran bastante convencional, la mayoría de ellos abogados, no había gente de la ciencia, no había gente de la sociedad civil, que está mucho más cerca de la ciencia que el sector más convencional de las reglas que ya existen, donde el enfoque es mantener la institucionalidad de las reglas, pero no necesariamente ir rápidamente a adaptarse a escenarios de innovación, de descubrimientos científicos, etc. Entonces ahí hay un tema complicado de paradigma y por lo tanto el texto que tenemos es muy mínimo. El texto de los expertos sin duda es mejor que la Constitución del 80, pero en ningún caso en el tema de medio ambiente y de sostenibilidad de la gestión de los recursos naturales y del patrimonio ambiental que nos tocó en este pedacito largo de la biosfera que se llama Chile, ¿no es cierto? La verdad es que no estamos a la altura. Estamos en una cosa muy convencional que es mejor que la del 80, pero no alcanza el nivel que se necesita para asegurar yo diría,
los derechos a la vida y a una vida digna y bienestar de las generaciones presentes y de las futuras no alcanza. Ahora, la forma en la que se ha organizado el proceso constitucional tampoco nos ofrece grandes oportunidades para poder aumentar esa participación de forma considerable. ¿Cuáles crees tú que son las acupunturas ambientales que se pueden hacer al proceso constitucional que estamos haciendo hoy? Es súper complejo porque la verdad, Paloma, es que esto partió con un acuerdo de los partidos políticos con bordes. El primer acuerdo fue un acuerdo con bordes. Habían temas como la propiedad del agua o temas que no se podían tocar. Por lo tanto, estaban fuera de lo que se iba a cambiar o si se cambiaban, iban en cierta dirección. Posteriormente, estos sectores eligen a sus expertos. Estos expertos tenían una serie de limitaciones, particularmente no presentaban la diversidad que significa construir un marco de principios, de derechos y deberes que va a iluminar las políticas en el futuro y por lo tanto van a iluminar las reformas de los códigos sectoriales que hoy día tenemos, que están, bajo este paraguas de principios, deberes y derechos. Entonces, ahí tenemos un primer problema. Y después, la gente que se eligió, cuando nosotros estamos viendo, en general es gente que no se destaca, la mayoría, por haber tenido un rol destacado en alguna de las áreas que el país representa los principales desafíos, como por ejemplo, no hay nadie vinculada, no sé, a las ciencias vinculadas a la atmósfera, al agua, a los temas que hoy día Chile presenta mayores vulnerabilidades en el contexto del cambio climático, que como tú sabes, el primero, para Chile, la primera restricción compleja es la restricción hídrica, la inseguridad hídrica. Después tiene que ver con todo el tema de las olas de calor y de los eventos extremos, que para un país que depende de recursos naturales, que depende de la temperatura del planeta, del agua del planeta, es súper complejo, porque la verdad es que nuestra economía, como dependemos de fruta, madera, salmones, peces, etcétera, etcétera, todo depende de que el medio ambiente tenga estabilidad y el cambio climático es justamente la inestabilidad. Y no hemos hablado de los tipping points y las cosas que se nos pueden escapar de la mano por una serie de sinergias entre eventos extremos. Entonces, todo eso, por ejemplo, no está. No hay ninguna innovación en la gobernanza. Todo lo que había por ejemplo, y que hoy día lo logramos en el cambio climático, la legislación de hoy día está más avanzada de la Constitución que se está escribiendo. Por ejemplo, en cambio climático tenemos una meta de carbono neutralidad al año 2050, pero todas las políticas sectoriales, cada ministerio va a tener que tener un plan de acción para eso y por lo tanto se va generando una confluencia y al mismo tiempo se hacen planes locales en los municipios, regionales y nacionales de mitigación y adaptación. Ese tipo de gobernanza no está en la Constitución de ahora. Entonces, el problema que estamos viendo es que hoy día hemos llegado a una legislación sectorial que es mucho más avanzada que lo que se está escribiendo en la Constitución para el futuro. Por lo tanto, no se ve ninguna innovación que podamos abrir un camino de mayor innovación para adaptarnos y mitigar la situación en la cual estamos. Nuestro camino es mucho mejor seguir empujando leyes en lugar de confiar en este momento en la Constitución. Absolutamente, porque además sabemos que cualquier cosa constitucional tiene que ir a una legislación para ser implementada. Totalmente. Entonces, mejor sigamos haciendo leyes sin pensar en una constitución que está retrasada. Totalmente. Sara, me queda muy poquito tiempo y quisiera alcanzar a hablar sobre cuáles son esas leyes o esos procesos que estamos viviendo hoy día que requieren atención y urgencia ciudadana y política para llevarse adelante. Y te lo planteo porque estamos hablando de muchas cosas al mismo tiempo. Tuvimos una gran polémica a propósito de la ley SBAP respecto de los salmones. Hoy día hay una discusión que está súper frenada en cosas súper concretas y operativas, como es la ley que permite proteger el pompón en Chiloé y con eso la seguridad hídrica de la isla, etcétera, ¿no? Como, ¿dónde crees tú? Los humedales también es una legislación que avanza, pero que cuesta mucho realmente mandar a cumplir, ¿no? Hay momentos en que se han declarado ciertas obras o ciertas construcciones en humedales que no corresponden de acuerdo a la ley, pero sin embargo después se revocan esos permisos. Entonces, ¿dónde crees tú que uno debería tratar de poner atención para poder levantar una urgencia ambiental como alguna de las que estoy señalando?
Mire, yo creo que particularmente nosotros creemos que hay dos que son claves y que hay que trabajarlas en conjunto. Uno tiene que ver con mitigación y está todo el proceso de descarbonización. ¿Y por qué descarbonización? Porque no es solamente reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que en el caso del sector eléctrico, por ejemplo, eran 28 carboneras de 4 empresas que generaban 25% de todas las emisiones a nivel nacional. Y de esas empresas, 3 internacionales que tenían obligaciones afuera, y Colbún nacional, que no vamos a decir que no tiene capacidad económica o técnica para hacer una transición energética. Pero que al mismo tiempo las comunas donde están las carboneras son zonas de sacrificio porque se saturan las normas de material particulado, dióxido de azufre, óxido de nitrógeno, además de metales pesados, etcétera. Por lo tanto, si queremos responder a una contaminación local y una contaminación global, el tema de la transición energética, primero el carbón, nuestro planteamiento es de aquí al año 2030 y en ese sentido creemos que este gobierno puede avanzar bastante con la ley de almacenamiento, con las licitaciones de almacenamiento, con la ley de transición que va a establecer estas licitaciones de almacenamiento. Creemos que es y también el poder compensar las pérdidas por congestión de las líneas que se produce porque la ley de transmisión que se hizo en el último gobierno Bachelet no se implementó. No se implementaron los polos de desarrollo, no se implementó las líneas con holguras, no se implementó la franja para las líneas grandes y hoy día estamos con problemas. No se cumplieron las promesas, de hecho. No se cumplió la ley, no se implementó la ley. Durante el gobierno pasado de Piñera no se implementó la ley que se terminó a fines del gobierno anterior. Y entonces, claro, y hoy día dicen, no, es que se ponen en cualquier parte. Bueno, para eso eran los polos de desarrollo, para decir, mire, júntense acá porque además no queremos hacer líneas que el país sea un arpa o un acordeón o qué sé yo, lleno de líneas. Entonces, yo diría que particularmente descarbonización es fundamental porque tenemos impactos en las personas, tenemos impacto para el cambio climático y porque al mismo tiempo somos dependientes de combustibles fósiles. Son todos importados el carbón, el petróleo y el gas. Y nosotros tenemos sol, aire, agua, etcétera. Por lo tanto, ganamos en seguridad energética con menos dependencia, sobre todo ahora en una situación geopolítica donde los combustibles fósiles están por las nubes y donde estamos pagando más por la benzina de los autos, los petróleos, etcétera, etcétera. Todo el mundo lo queda bastante claro, lo sabe. Entonces, tenemos esto que nos permite tener energías limpias, energías nacionales, no hay que importarlas. Eso implica un tremendo abaratamiento para la cuenta de las familias chilenas, pero al mismo tiempo también para los insumos de energía al sector industrial. Entonces yo creo que si tú me dices mitigación una medida, descarbonización primero y desgasificación después, y si podemos ir rápido en una desfosilización que además reduzca el consumo de petróleo, sería perfecto porque Chile ganaría en limpieza, en seguridad y en economía. Y si tú me dices de adaptación y cuál es el otro tema, sin duda es el agua. Chile hoy día está en una situación extrema, hemos pasado 10 años de sequía, pero 10 años de sequía con niños, niñas, pero con una tendencia brutal del calentamiento global que significa reducir hasta 50% la posibilidad de caudales. Hoy día vamos en el 28, casi 30. Hoy día Santiago tiene el clima que probablemente Serena tenía hace 50 años. Concepción está más al norte que Santiago. Tú estás viendo las lecherías, se cambiaron todas a la región de los lagos. No hay lecherías prácticamente en la zona central. Las frutas están en la región de los lagos, las viñas van de Los Ángeles hacia el sur, tenemos cerezas en Chile Chico, en la Patagonia, es decir, hay una migración de todos estos elementos, probablemente los bosques van a tener que también, entonces el agua es fundamental porque tenemos que aprender a cuidar las cuencas, a no permitir que la minería siga destruyendo glaciares en las cabeceras de cuenca, porque si nosotros no protegemos la cabecera de cuenca no vamos a tener aguas abajo. Vamos a tener que usar el agua de otra medida, vamos a tener que regar de otra forma, vamos a tener que reutilizar el agua de las casas. O sea, estamos en un escenario donde tenemos que ir hacia una cultura del agua para poder mantener, sin agua no hay verde.
Sin agua nosotros no podemos existir. No podemos tener lechuga, no podemos tener poroto, no podemos tener animales. O sea, el agua es vida y es por eso que es tan importante en todas las religiones, en todas las culturas, etcétera, etcétera, porque de nosotros depende respirar y tomar agua o los alimentos que se cultivan con agua. Entonces, creemos que el agua es súper importante ahora. Como tú decías, las leyes para esto, el Código de Agua fueron 11 años de tramitación en el Congreso. ¿Y por qué? Porque el sector minero no quería, los agricultores tampoco, los hidroeléctricos tampoco, nadie quería, porque no querían proteger los humedales, porque no querían proteger los pomponales, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno de estos elementos, como es la naturaleza, los defendemos el agua, la energía, pero están todos conectados. El agua está en los glaciares, están los ríos, están los humedales, que son como las esponjas, los pomponales son las esponjas, además capturan CO2. Entonces, el elemento fundamental para hoy día poder preservar un poco los servicios ecosistémicos de esta biosfera, poder alimentarnos, poder adaptarnos al cambio climático, sin duda es el agua y todos los ecosistemas que dependen del agua. Y por eso es tan importante la ley de biodiversidad, porque es la otra cara de la ley de cambio climático. La ley de biodiversidad nos permite proteger no solamente las áreas protegidas, sino que proteger todos estos ecosistemas como el bosque esclerófilo, los pomponales, los humedales, que permiten la mantención de la vida. Donde hay agua, hay más biodiversidad. Por eso son tan importantes estos ecosistemas que tú misma has mencionado. Y con la ley de SVAP, que se demoró 13 años, por lo menos damos un primer paso de una institucionalidad y de poder abrir los espacios para que leyes como la Ley de Protección de Humedales, de Pomponales y otros puedan ir más rápido en el futuro. Sara Larraín, se nos acabó el tiempo, pero te quiero agradecer mucho por esta conversación. Hay mucho que trabajar en materia medioambiental, así que también vuelvo a felicitarlos por el reconocimiento que tuvieron por parte de la ONU. Muchas gracias, Paloma. Larga la tarea, es larga, es importante y todo esto ocurre al mismo tiempo que nos peinamos y vamos al colegio y venimos a trabajar, y eso es lo difícil de ser humano en esta época. Pero no por eso tenemos que dejarlo abajo, por eso tratamos de traer estos temas en Futuro 360, que tengamos distinciones y podamos acelerar la transformación que tanto necesitamos todos y sobre todo nuestras generaciones futuras. Vamos a una pausa y volvemos con más. Utensilios, botellas o pedazos de embarcaciones son algunos de los vestigios que han podido encontrar los investigadores del Núcleo Milenio Océano, Patrimonio y Cultura, pero no solo a través de la apasionante exploración submarina, sino también hoy con la ayuda de drones. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo funciona? Lo revisamos en la siguiente cápsula de Chile Científico. Las mejoras que han experimentado los sistemas de drones han permitido el desarrollo e incorporar magnetómetros ligeros, muy livianos, trabajos principalmente todos ellos desarrollados en tierra, en contextos terrestres. Lo que nosotros estamos haciendo es tomar esta tecnología y aplicarla para prospecciones arqueológicas en ambientes marinos, intentando identificar restos de embarcaciones hundidas, por ejemplo, del periodo republicano, buques del Estado principalmente, o embarcaciones coloniales. Ahí tenemos un importante desafío que identificar y tratar de relocalizar los restos de la fragata HMS Bailo. La característica común de los sitios que estamos buscando es que la mayoría de ellos se encuentran en ambientes de alta hidrodinámica, oleaje, corriente. En una colaboración con Sensis Magnetometers, que es una empresa que desarrolla esta tecnología alemana, y Geocom, que es una empresa nacional, y con la colaboración de la comunidad desarrollamos trabajo en el canal de Chacao, los cuales nos permitieron identificar restos de 2 embarcaciones, probablemente del siglo XIX. Estamos en el proceso de trabajar esos sitios a través ya ahora de técnicas de buceo científico y buceo arqueológico. Estamos bastante contentos, los resultados han sido buenos. Estamos planteándonos hacer mejoras para adaptarla más al medio marino y de alguna manera poder tener cada vez mejor calidad de datos y mejores rendimientos y de forma más segura.
Bueno, y de HAL pasamos a otro tema, porque en Chile viven más de 3 millones de adultos mayores y se espera que para 2050 el 30% de nuestra población ya sea parte de este grupo etario. En este contexto es donde surge la pregunta sobre qué es finalmente una adultez mayor saludable, una vejez saludable. ¿Existe realmente esa posibilidad en nuestro país? Un estudio científico busca justamente responder estas preguntas y Francisco Verdejo nos trae su completo informe. Ando contenta, tengo más energía, me relajo, toda la tensión la boto pegándole a la pelota. También es algo muy relajante, algo que quiebra la semana positivamente, digamos. Que si es viejo, aunque no haya hecho deporte antes, inténtelo, porque pucha que es bueno hacer deporte. Luz, Marco, José y muchos más se juntan todos los martes y jueves en la cancha de tenis de la Florida. No solo se enfrentan, sino que acá dicen botar tensiones, estrés, pero también hablan, comparten y se ríen. Más allá del deporte, que también puedan tener vida social, conocer a otras personas y obviamente sentirse parte de un grupo. La mayoría está jubilado, estamos en la casa aburridos, entonces lo ideal es juntarse con gente de tu edad, hacer las actividades que te gustan y compartes y hablas de los hijos, los nietos, de dónde vas de paseo, de todo. Puede ser un detalle, pero este tipo de instancias son las que propician una vejez saludable. En Chile, actualmente, más de 3 millones de personas tienen más de 60 años y la esperanza de vida es de 77 años para hombres y 82 para mujeres. Personas que buscan mantenerse activas, sanas y sobre todo autónomas. Es la capacidad de mantener, por un lado, tus capacidades cognitivas, como la memoria, la atención, ¿no es cierto? Y por otro lado, tus habilidades funcionales, por ejemplo, poder ir al supermercado, poder organizar tu vida, organizar tu agenda. Con el paso del tiempo uno va perdiendo estas habilidades y entonces en la medida que uno mantiene esto, tiene más envejecimiento saludable. Por primera vez un estudio logró identificar los principales factores que influyen en la vejez saludable en Latinoamérica. Agustín Ibáñez fue uno de los investigadores. Acá nos cuenta qué elementos inciden en el concepto. Los factores de disparidad social, por ejemplo, bajo nivel educativo, bajos ingresos, ¿no es cierto? Poco acceso a la salud mental, poco acceso a la salud física, predecían muchísimo más el envejecimiento, el impacto en el envejecimiento saludable. A nivel local, en Chile, el aislamiento, los síntomas de salud mental, el nivel educativo o el estatus socioeconómico son los principales elementos que inciden en el nivel cognitivo del envejecimiento saludable. Si una persona tiene condiciones socioeconómicas desfavorables, primero no tiene tiempo para hacer ejercicio, no chequea su salud mental y su salud corporal de forma frecuente, ¿no es cierto? Y tiene menos reserva cognitiva. Sin ir más lejos, un reciente estudio de la Universidad Católica muestra que el 59% de la población adulta mayor en Chile considera que alcanza con lo justo para satisfacer sus necesidades económicas. Un 49%, por otro lado, se siente solo, siendo las mujeres sobre los 80 años que cuentan solo con educación básica quienes presentan un mayor nivel de síntomas depresivos. Y es importante que esta temática esté en la agenda pública, desde la seguridad social, por ejemplo, que hoy día está siendo un tema, ¿no es cierto?, las pensiones, desde la salud, ya, porque el aumento de las personas mayores trae consigo un aumento en comorbilidades, un aumento, por ejemplo, en síndromes geriátricos asociados, como podrían ser los trastornos neurocognitivos. Necesitamos invertir en cambiar la disparidad, digamos, si queremos tener un envejecimiento saludable en Chile y en la región. Desde el Estado han surgido propuestas como un Fondo Nacional del Adulto Mayor, programas de cuidados domiciliarios, entre otros. Igual de importante, la empatía, el escuchar y el compartir con quienes viven esta etapa de la vida tiene un alto impacto para mejorar la vida en este grupo de la población. Acá en Chile hay una mirada más bien desde el prejuicio con la vejez y es importante que no se mire así. Esa persona tiene experiencias vividas, esa persona tiene una trayectoria, una historicidad. Generar conciencia, romper estereotipos, integrar a las personas adultas mayores en las actividades, generar vínculos intergeneracionales, que es algo que realmente los adultos mayores pueden contribuir mucho a la familia, es fundamental. Por eso la actividad física, la vida social, una dieta saludable y un óptimo control de la salud son factores que, según el estudio, aportan hacia una vejez saludable.
es importante tener una visión a largo plazo porque esta población va a crecer, ¿ya? Este porcentaje no se va a mantener, va en aumento. Y dado que va en aumento, necesitamos ciertas condiciones para prevenir que las cosas sucedan. Se estima que para 2050 al menos el 30% de la población chilena tendrá 65 años o más, tendencia que se replica a nivel mundial. De allí la relevancia de abordar hoy un tema fundamental para incentivar una efectiva calidad de vida para este importante grupo etario. Hasta aquí llega este capítulo de Futuro 360. Hacemos un esfuerzo enorme por tratar de meter dentro de esta hora de contenido científico de futuro todo aquello que es relevante para ser un ciudadano activo en este momento. Como saben, vamos a estar siguiendo la discusión que ocurre para la eventual próxima constitución, pues es central que podamos tomar acciones en materia climática y en tantos otros sentidos que están requiriendo un trabajo urgente de parte de la ciencia, de parte de la innovación, del futuro en general, pero en presente. Nosotros nos vamos y volvemos con otro capítulo muy pronto de Futuro 360.